Hola, soy María José Sala. Estamos en la quinta jornada de naturopatía en femenino. Este año, como sabéis, la sede es en Ghana y nos hace mucha ilusión porque ya se ha convertido en una jornada internacional y en esta jornada queremos apoyar a todas las profesionales naturópatas de Ghana y de todo el mundo, por supuesto. Hoy voy a hablar sobre una mujer naturópata, pionera, pionera en la naturopatía. Por eso el nombre de la ponencia es Pionera como mujer naturópata, Mary Bob Nichols. Mary Bob nos ayudó a ser lo que somos ahora. Como decimos muchas veces, estamos donde estamos porque nos encontramos a hombros de gigantes. Y uno de los gigantes fue Mary Bob Nichols. Mary Bob es relevante porque además de todo lo que hizo, cuando lo hizo, en la época en la que se encontró. Vamos a hablar un poquito de su vida y de todas las cosas que realizó a lo largo de ella por la naturopatía y por las personas. Aquí tenemos la imagen que encontramos siempre que buscamos información sobre ella, es esta. No sé si hay muchas más porque siempre sale esta. Merigo fue una de las grandes reformadoras de la salud. Nació en 1810, es decir, nos encontramos en el siglo XIX, nació el 10 de agosto, en Housetown, New Hampshire, en Estados Unidos. Y murió el 30 de mayo de 1884 en Londres. Murió en Inglaterra porque había emigrado debido a su oposición a la guerra civil de Estados Unidos. Fue una escritora estadounidense y defensora de los derechos de las mujeres y sobre todo de la reforma de la salud. Eso sería pues una definición muy cortita de lo que fue Mary Bob. Ella nació en una familia tradicional y en ese tiempo en las familias tradicionales las mujeres no aprendían a leer ni a escribir. Pero ella aprendió a escribir y a leer y pudo dedicarse a una de sus grandes pasiones, que fue la narrativa. Como veremos más adelante, publicó varios relatos bajo el alias de Mary Orme. En esos relatos, a través de la ficción, cuestionó las ideas sobre el matrimonio y sobre la educación de las mujeres. En uno de estos relatos, que se llamó Marrying a Genius, que hablaba sobre el matrimonio, es indicativo de la manera de pensar de Mary Bob, porque uno de sus personajes masculinos decía: no diré que odio a las mujeres de talento, pero diré que las temo. Nunca me casaría con un genio. Quiero estar cómodo y para estar cómodo quiero mi propio camino, y las mujeres sabias seguramente interferirían en él. Todos los relatos, todos los artículos que escribió Mary Bob estaban basados prácticamente en sus vivencias. Y una de sus vivencias fue su primer matrimonio, en la que sufrió abusos, y supongo que esta frase iba dedicada a lo que ella pensó que sentía su primer marido. Es decir, que una mujer con inquietudes, que sabía leer, que sabía escribir, con ganas de hacer cosas, pues le hacía sombra. Y igual por eso venían esos abusos que tuvo de su primer marido. Claro, vivía en una época en que los espacios intelectuales estaban vetados a las mujeres y a la medicina. A la medicina seguía siendo principalmente una disciplina masculina. Y aparte, los problemas de salud de las mujeres no eran una prioridad tampoco. Entonces, las experiencias personales de Mary
marcaron su vida y llegó a convertirse en una de las pioneras en investigación sobre anatomía, fisiología y higiene femenina. Como veía las carencias, veía los problemas de las mujeres de su alrededor y de ella misma, pues se interesó muchísimo, ya que, como hemos dicho, la salud de las mujeres en ese momento no era prioritario, se preocupaban de que los hombres estuviesen bien y las mujeres eran secundarias. Cuando se divorció de su primer matrimonio, aparte de abusos, tuvo varios abortos, se fue con su hijo y también había vivido la muerte de su hermana por, por tisis. Entonces, después de vivir todo eso, de los abusos, los abortos, la muerte de su hermana, sintió la necesidad de alertar a otras mujeres sobre cuestiones que afectaban a su salud, a la salud femenina, y también a que sintieran la necesidad de reclamar un mayor control de ellas mismas sobre su salud. Es decir, yo quiero controlar mi cuerpo y soy la que voy a cuidar de mí y de mi salud. Eh, Merigov conoció a Sylvester Graham, ya lo conocemos, también un gran precursor de la naturopatía y quizás el principal defensor del vegetarianismo de ese siglo. Y al conocerlo, empezó a estudiar sobre fisiología y anatomía. El problema en que se encontraba Graham fue que empezaba a dar clases, pero la oposición pública, tanto de las mujeres como de los hombres, a que un hombre diese conferencias a un público mixto de hombres y mujeres o a un público solamente de mujeres, no estaba bien visto, porque los temas eran de anatomía, fisiología, no estaba bien visto que un hombre hablase de eso a una mujer o a un grupo de mujeres. Y por lo tanto hizo un llamamiento para ver si alguna mujer se atrevía a realizar ese trabajo que él le costaba porque no estaba bien visto que lo hiciese. Y aquella convocatoria de trabajo pues respondió pues Mary Goff. Goff, como era una seguidora de Graham, era una discípula de Graham, seguía sus pensamientos y los compartía. Y como también estaba en la lucha de los derechos de las mujeres, pues lo que hizo ahí fue aprovechar estas conferencias para ayudar a que las mujeres lucharan por sus derechos. Y, por ejemplo, abogó mucho por la reforma de la vestimenta, porque como veis aquí, en aquella época se llevaban los corsés muy apretados para que hicieran cintura. Y en uno de los libros de Merivaux podemos ver esta ilustración que nos compara la forma del cuerpo de una mujer que utiliza corsés con una mujer que no utiliza corsés. Lo que hace es comprimir la caja torácica, por lo menos, por lo tanto no respira bien, la digestión no se hace bien porque también estamos comprimiendo la zona del aparato digestivo y ahí pueden venir muchos problemas de salud. Comenzó a dar conferencias sobre anatomía, fisiología y higiene. Claro, imaginaros hablar de higiene femenina en aquel momento provocaba un poquito de admiración porque muchas mujeres no conocían ni su cuerpo y aparte también de escándalo porque pues estábamos hablando de partes íntimas, de hablar, de utilizar un vocabulario que en aquel tiempo no se utilizaba. Fue Y empezó a mover la conciencia de las mujeres, a llenar sus conferencias de mujeres interesadas en conocer su anatomía, su fisiología y en conocer cómo mantener su salud. En 1848 se casó
con Thomas Nichols. Thomas Nichols era un escritor con un interés en todo relacionado con la reforma de la salud y con los derechos de las mujeres. Entonces, pues era un complemento perfecto para Mary Gold. Juntos abrieron The American Hydropathic Institute en Nueva York en 1852, 4 años después de casarse. ¿Y qué recomendaba? ¿Qué recomendaba en sus conferencias Mary Gold? Recomendaba que se hiciese ejercicio diario. En aquel entonces las mujeres estaban en casa, pocas trabajaban y no salían, no hacían ningún tipo de ejercicio, sino simplemente pues, los trabajos que se hacían en casa, pero no se dedicaban a hacer ejercicio para mantener su salud. Pasaban muchas horas dentro de casa y entonces no respiraban aire fresco. Era otra de las recomendaciones que hacía Marigot para las mujeres. También los baños con agua fría. Los recomendaba muy a menudo. Y una de sus lanzas era evitar los corsés apretados y atados que dictaba la moda en aquel momento. Y abstenerse de consumir café y carne. Por lo tanto, empezaba a meter en la cabeza de las mujeres el gusanillo de vegetarianismo. Como veis, son 5 pilares que se recomiendan siempre en naturopatía. No solamente ya los corsés, sino todos los tejidos, todas las vestimentas que nos pueden hacer alguna presión en el cuerpo, no va a ser beneficioso para nuestra salud. Necesitamos llevar cosas que no nos aprieten y que no causen ninguna opresión. Como habéis visto, abogaba por el vegetarianismo, pero no sería una defensora del vegetarianismo de hoy. No había probado muchos de los alimentos vegetarianos, aunque sí se supone que hubiera gustado los bajos en grasa y altos en fibra. La dieta por la que abogaba Mary tenía que ser rica en granos integrales, en verduras, y no debían de consumirse ni café, ni té, ni condimentos, y tampoco grasas ni carnes. Otros vegetarianos de la época sostuvieron que en algunos casos se podrían incluir algunos alimentos de origen animal, porque mucha gente, que es lo que pasa ahora, mucha gente que es vegetariana, pues se hace vegetariana pero carga con grasas y pasteles. Es que estoy comiendo saludable, pero estoy comiendo saludable porque no estoy comiendo carne, pero estoy comiendo otro tipo de grasas y unos dulces que van a ser al final perjudiciales también para la salud. Esta idea de cambiar los vegetales y darle forma de productos cárnicos, pues no sería lo ideal que le gustaría a Mary. Esta concesión de que se pudiese comer en algún momento carne venía nacida de un compromiso de que todos los activistas vegetarianos no eran tan acérrimos y muchos de ellos estaban motivados por la religión o los derechos de los animales. Y realmente lo que abogaba Mary era por tu salud, hacer las cosas pensando en tu salud, no por un activismo que al final va a ser perjudicial para tu salud si no escuchas tu cuerpo. También esas concesiones se hacían porque, claro, en aquella época no había tantas evidencias científicas de los beneficios de una dieta vegetariana. Y, claro, pues había cazadores, había, pues bueno, igual que ahora, ¿no? Pero se sustentaba mucho de granjas de vacas y de ganado, y por lo tanto el abogar por un vegetarianismo puro, pues no era lo más bueno para un activista que al final movía
muchos palos y al final tenía que bajar un poquito la presión para que le hiciesen un poquito de caso, ¿no? Porque si al final eres tan radical, pues dicen, no, no le hacemos caso porque es demasiado radical, ni carne, ni corsés, vamos a cambiar, vamos a dejar que las mujeres sean más libres, que salgan más. Una revolución tan fuerte y tan potente tiene que bajar un poquito la intensidad. Y eso yo creo que lo entendió y fue poco a poco entrando en las mentes de la gente, introduciendo su manera de pensar y los beneficios de esta manera de pensar. Bob era doctora en medicina y tenía el establecimiento que habían abierto de la cura del agua y presentó una serie de conferencias para audiencias exclusivamente femeninas, ansiosas por aprender sobre el cuerpo humano y cómo funcionaba, porque claro, hemos visto que hablaba sobre fisiología y anatomía. En ese momento se suponía que las mujeres no podían dar conferencias, pero Bob también logró hacerlas y publicarlas porque muchas mujeres no se atrevían a ir a las conferencias, no las dejaban o porque tenían miedo. Y entonces empezó a publicarlas en revistas para que llegasen a más mujeres. También fue novelista y estuvo en contacto con Edgar Allan Poe, con el que compartía pues eso, las novelas, su gusto por escribir, por la narrativa. Y intentó ayudar a la mujer de Poe, pero no pudo conseguir ayudarla y murió de tuberculosis. Las conferencias de Mary fueron muy populares. Se recuerda que en una de ellas consiguió que entraran 2000 personas y eso que se hizo en una ciudad pequeña. Sus escritos, vamos a relatarlos ahora para que veáis la influencia que tuvo en su época. Editó una revista que se llama Revista de Salud y Defensor de la Reforma Fisiológica. Empezó a publicarla en 1840. Ya veis que se casó en 1848 con Nichols, pero ella ya tenía una fuerza y contactos y ganas de aprender y de enseñar que en 1840 ya editó esta revista. Hago referencia a Nichols porque era una mujer que vivía sola en esa época, en el siglo XIX, con tanta fuerza, con tantas ganas de llevar todo ese conocimiento a enseñarlo, que tuvo la fuerza y lo consiguió de ella sola editar esta revista. Y en esta revista daba pues, conferencias sobre la mujer, la higiene, la fisiología y la anatomía, las conferencias que solía dar, pero para que llegasen mejor al público femenino. Publicó lecturas de mujeres y anatomía y fisiología en 1842. Es uno de los textos pioneros en salud preventiva de la mujer. Es decir, toda una pionera en lo que es la salud de la mujer, explicando este libro. Es un libro muy recomendable, entendiéndolo dentro de la época en la que estamos, en el siglo XIX, pero una mujer avanzada a su tiempo y que gracias a ella en muchos sentidos evolucionó. En 1845 fundó el establecimiento de la cura de agua en Nueva York y comenzó a escribir diferentes artículos en otras revistas y otros escritos bajo el seudónimo de Mary Orr, como hemos visto en el libro anterior. En 1850 fue una de las principales contribuyentes del libro Diario de Cura de Agua. En 1851
Fue uno de los fundadores del American Hydropathic Institute, que es lo que abrió con su marido. Otras publicaciones que hizo con su esposo fue la revista Journal of Health, Water Cure y Human Progress. Imaginaros qué título para aquella época, ¿no? Revista sobre salud, la cura del agua y el progreso humano. ¿De qué trataba la revista? Pues, como os podéis imaginar, de hidropatía, el vegetarianismo, el amor libre y el espiritismo. Hubieron muchos problemas porque ellos eran cristianos, pero adaptaron, después de las vivencias de Mary, adaptaron sus creencias a un amor libre, más que un amor libre como se podría entender en la época hippie, era un amor libre de amar a todo el mundo, de un amor incondicional. Es lo que después de leerla he entendido yo que querían decir. Pero muchos lo entendieron como un libertinaje, igual que sus creencias, que eran muy creyentes, las entendieron como un tipo de espiritismo. Pero bueno, siempre que una persona triunfa o es rompedora en su momento y rompe los esquemas, pues lo normal es que haya críticas. Y intentaron transgiversar su manera de ver las cosas, pues dándole ese sentido, ¿no? Un amor libre de libertinaje, que no era lo que entendían ellos. Ellos entendían un amor a todo el mundo incondicional, y sus creencias religiosas, su amor también por el Creador, por la naturaleza, por formar parte de todo el ecosistema del mundo, lo entendieron y lo criticaron como espiritismo. Otros escritos que hizo fueron conferencias a damas sobre anatomía y fisiología en 1842, el autobiográfico Mary Lyndon en 1855, que se convirtió en un referente del derecho al amor libre y uno de los primeros argumentos contra el matrimonio escrito desde el punto de vista femenino. ¿Por qué? Porque ella había sufrido abusos, no había sido comprendida por su primer marido, no había sido apoyada ni la había ayudado, entonces abogaba en contra del matrimonio en ese sentido, de que no sea para siempre y que tengas que quedarte siempre con esa persona porque has hecho los votos. Tuvo tanto impacto este libro que The New York Times publicó una reseña de 4 columnas denunciando sus motivos reformistas presumiblemente ocultos. ¿Vale? Ya decían, esta mujer está revolucionando nuestros pensamientos, nuestro tiempo, todas las reglas que tenemos, y dijo sobre ella: ella ha escrito este libro aparentemente con el propósito de convencer al mundo de las ventajas de la hidropatía, las abominaciones del cristianismo y la influencia reformadora de las bellas artes en la fornicación. Lo llevaron todo al extremo, como suele pasar. A pesar de los desfavorables, el mismo revisor del New York Times reconoció con precisión las intenciones muy buenas de Mary para ayudar a la gente. Y sirvió como manifiesto personal de Mary. Su autobiografía, que era semificticia, abogó por la libertad y la igualdad para las mujeres, tejiendo una historia a partir de sus propias experiencias, con el objetivo de defender las ideas del amor libre, la reforma sanitaria y la hidropatía. Es decir, luchó por los valores y las necesidades de las mujeres en aquel tiempo. El propósito de su trabajo durante toda la vida de Mary era educar y normalizar y dar a las mujeres agencias sobre su bienestar. Es decir, tú eres la que debes cuidar de ti y no te tienen que decir los demás lo que debes hacer. Imaginaros si ha calado todo el trabajo que hizo Mary durante su vida, que hasta John Blake en 1961 hizo un ensayo sobre ella y decía que Mary Gold Nichols era
profetisa de la salud. Blake explora los inicios de la carrera como profesora de anatomía y fisiología y define el trabajo de su vida como el resultado de una infancia solitaria y crónicamente enferma, donde una joven Mary devoraba textos médicos y científicos en un esfuerzo por encontrar la cura a sus dolencias y a la de su hermana. La enfermedad de su hermana la marcó mucho y porque se quedó siempre con la espina de no haber podido ayudarla a curarse. Ella pensaba que el atuendo, que el corsé, que la manera de vestir de aquella época había hecho que su hermana no hubiese conseguido curarse. Como veis, Mary Goff fue una mujer muy valiente en su época, con las ideas claras, luchaba por las mujeres sin pensar en ella, pensando en ayudarlas y en cambiar las cosas. Y gracias a ella cambiaron la visión de la forma de vivir de muchas de las mujeres de su época. Y influyó y continúa influyendo, como veis, todos los pensamientos, todos los trabajos que hizo forman parte de lo que son las técnicas naturopáticas. La manera de pensar creo que está de Mary, creo que está dentro de todos los profesionales naturópatas. Es decir, ayudar a la gente, el educar, es decir, somos maestros de las personas que vienen a nuestras consultas y enseñar a las personas a conocer su cuerpo y a cómo mantener su salud. Los principios de Mary forman parte de la estructura de la naturopatía. Una mujer valiente en su tiempo y que ha calado en muchísimas personas y sigue calando. Como veréis ahora en la bibliografía, sí, podéis encontrar muchas cosas, naturopatía digital, sobre Merego, pero he querido resaltar, y lo he hecho en negro, una tesis del 2020 de Magni Nicole, una chica estadounidense, que tituló El arte de la salud, Merigot Nichols, la cruzada por la salud de las mujeres. Una chica de 20 y pocos años, en el 2020, interesada por la vida y la obra de Merigot, creo que nos puede dar una idea de qué manera caló en la población estadounidense su trabajo, su vida, sus artículos, sus libros, y también en Europa. Al encontrarse entre Inglaterra y Estados Unidos, también caló su movimiento en Europa. Creo que es muy interesante. Me hizo gracia cuando encontré la tesis, porque una tesis actual sobre Merigot y el título creo que valía la pena leerla y ponerla, pues si os apetece. Está en inglés, la mayoría de cosas que hay sobre Merigot están en inglés, pero bueno, se puede leer perfectamente. Como veis también tenemos un enlace de la cultura vegana, habla sobre la dieta de Merigot. En los británicos caló muchísimo todo su trabajo, todos sus artículos, y hay muchas biografías sobre Merigot que podemos encontrar en la Biblioteca Británica. Y como veis, bueno, hay varios artículos en cultura vegana, os he puesto dos, pero parece que sean el mismo, pero no. Hablan sobre ella en varios artículos de la revista Cultura Vegana. Y en otra página, como veréis, Mujeres Conciencia, también habla mucho sobre Merigot, porque nos explican, pues eso, toda su vida y cómo, bueno, veis el título ahí, Merigot Nichols, Salud, Cuerpo y Corsé, pero creo que podría ser ahora una de las luchadoras de los derechos de la mujer actualmente, podría ser perfectamente también
la bandera de los derechos de la mujer. Como veis, una vida intensa en la que una mujer con las ideas claras y que también podríamos decir que implantó las bases de la naturopatía. Muchas gracias. Espero que por lo menos la ponencia os haya dado ganas de investigar un poquito más sobre la vida de Mary Goff o incluso de leer alguno de sus artículos que podéis encontrar y que sepáis que tenemos representantes naturópatas en todas las épocas, desde el principio de la naturopatía. Y esta jornada es para eso, para darlas a conocer y apoyarnos como profesionales naturópatas. Nos vemos en un próximo congreso y a disfrutar de lo que queda. Muchas gracias.